el aula de clase. Nuestro grupo nos ha tocado el método problemático. Yo les llamo el método interrogantes, porque en sí hay un montón de preguntas que se debe hacer al estudiante. Pero antes de comenzar les comento como experiencia personal que para cualquier clase uno tiene que ser más despierto. En algún momento decían, o mis profesores en el tiempo decían, hay que ser un payaso para que el alumno, el estudiante, le preste atención, le agrade la clase, no sea algo feo llegar a la clase, sino al contrario, que le emocione llegar, y más aún si van a conocer algo. Método problemático, comencemos por favor. En este simulador tenemos como primer punto planteamiento del problema. Nosotros hemos escogido las señas del Ecuador en la sierra. Ese es nuestro punto. Valorado o expuesto a niños de cuarto grado. Como les dije, tiene que ver con la cuestión de preguntas, un montón de preguntas. Entre ellas, yo les podría preguntar, y ahí sí me pediría que ustedes me ayuden, porque ustedes van a ser niños de cuarto grado. Coloquémonos en este sentido. Por favor, ¿han visto tal vez personas que se vistan diferente? ¿Dani? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, en las culturas, o sea, cada uno siempre se dice diferente. Diferente. Tal vez en el mercado. ¿Alguien ha visto en el mercado? ¿Tú? Yo me he ido al mercado y yo he visto a una señora, o sea, cuando la señora aparece una tela. Sí, ¿no? Me metí algo con que mi mamá decía que me envuelve de chiquita. Eso con lo que me envolvía hasta ponerse aquí en la cintura. Generalmente les dicen María. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Sí, les dicen María. Dicen María. Yo no sé por qué, pero todas se llaman María. ¿Sí o no? Dime. Yo no sé por qué hay unos señores en la calle que siempre se ponen unos como sombreros. Correcto. Sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar sobre eso. Les comento. Esos son grupos humanos. Grupos humanos. Ustedes me van a poner como primera pregunta, buscar en el libro, página 21, de sociales, están grupos étnicos de la sierra o de la serranía. Vamos a hablar sobre eso, justo sobre esos mismos temas. Nació una nueva idea, un nuevo tema para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se visten? Tenemos grupos en la sierra, por ejemplo, los de la provincia de Imbabura. ¿Me querías preguntar? ¿Por qué no utiliza el uniforme mi compañera y viene siempre con esa ropa? Ahí está otra interrogante, otra pregunta. ¿Por qué ella utiliza otro tipo de vestimenta? Cambiamos también, y no solo eso, los papás de ella hablan otro dialecto. Hay otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Me ayudas? ¿Qué idioma hablan, no es cierto, estas etnias? ¿Qué otra? A ver, otra pregunta. Nazcamos, vemos con ustedes mismos otra pregunta. ¿Qué les interesaría saber sobre la María? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus costumbres? Otra pregunta. ¿Cómo? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus raíces? Perfecto. Ya tenemos idioma, como ¿qué producen? ¿Qué producen? También podría ser, ¿no es cierto?, otra pregunta, ¿no es cierto? Y así vamos a nacer con el grupo humano, vamos a ir poniendo un montón de preguntas. ¿Sí? Esas son las interrogantes. Ese es el grupo, el método problemático. Generar preguntas en base a ellos, cosa que les interese y haciendo las comparaciones entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? No, ¿ven? Siguiente punto. Tengo que estar nueva posibilidad. Dentro de la misma pregunta, como hay interrogantes, otras preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde o dónde están ubicados cada uno de estos grupos? Porque hay unos grupos que están en el norte de la serranía, hay otros grupos en cambio que están en el sur de la serranía, en la parte céntrica. Por ejemplo, ahí nacería otro tipo de preguntas. Por ejemplo, región donde habitan. ¿Sí? Una región donde habitan. Tal vez otra pregunta me ayuda. La ubicación, a cuántos kilómetros. Sí, ubicación geográfica, tanto como altitudes también. ¿Sí? Otra situación, ¿de dónde vienen? Porque muchos no son propios de la zona, sino se han emigrado de un lado a otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra,
ayúdenme con la otra. Nueva posibilidad, exploración de ideas previas. ¿Ah? Las provincias que limitan. Las provincias que limitan. Su parte de historia. O sea, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con el mismo grupo étnico. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta abierta. ¿Nosotros somos blancos? No, ¿En qué categoría estamos? mestizos. Mestizo, ¿no es cierto? Pero O no sea, lo dirían mezcla- ustedes. Los niños, ¿qué responderían? Algunos no. Yo sí soy blanca. Yo soy blanca, no puedo. Así es. Tenemos que posicionar Desde desde el mundo o desde desde el que- vocabulario de ellos, aunque uno o dos, pero no todos van a dar la respuesta. Claro. O sea, aquí es importante. Pero se genera un tema agradable que ellos desenvuelven o tratan de resolver entre todos. Ese es el método problemático. Insisto, para mí, el método de interrogantes. Siguiente. Buenos días a todos. Bueno, a continuación, como estaba comentándoles mi compañero, el método problemático más se fundamenta en lo que son hacer preguntas a los estudiantes. Aquí tenemos más o menos un orden de trabajo con el que se podría trabajar. Primeramente, en el planteamiento del problema. En sí, el planteamiento del problema es exponerle a los estudiantes el tema, como decir, que se va a dar. Por ejemplo, en este caso son las etnias de la sierra, del Ecuador, ¿no? Después tenemos la desestabilización. ¿Qué es la desestabilización? Lo que estaba realizando el compañero, realizando interrogantes, preguntas. Por ejemplo, ¿qué dudas tienen ustedes? ¿Han escuchado alguna vez lo que es una etnia? ¿Conocen lo que es una etnia? Lo que incluso les estaba diciendo, si todos tenemos las mismas vestimentas, todos hablamos el mismo idioma, qué culturas o qué costumbres. Entonces ahí se viene más o menos dándoles un montón de preguntas a los estudiantes para que ellos también vayan, como se dice, un poquito también teniendo inquietudes o también ellos vayan respondiendo según las experiencias vividas que ellos hayan tenido. Como otro tenemos la nueva posibilidad. Después de todas esas preguntas que se les está haciendo, se realiza con los estudiantes lo que están tanto con el apoyo con el docente y lo que los estudiantes también más o menos conocen, ¿no? Después tenemos lo que es el trabajo investigativo. Al estudiante, después de exponerle todas estas interrogantes, se le envía fuera, como se podría decir, se le manda a la casa para que vaya a consultar, vaya a investigar más sobre el tema y ellos traten, por ejemplo, si tienen más dudas, que sigan consultando y ellos vengan, por ejemplo, al siguiente día con más preguntas y ellos se expongan al docente. Ahí se podría realizar lo que es esto, lo que es la mesa redonda, donde todos los estudiantes, después de que ya investigaron, cada uno viene con sus ideas, con sus, por ejemplo, con lo que ellos fueron a investigar. Cada uno defiende lo que investigó, lo que descubrió. Entonces, claro está, siempre con el apoyo del docente que le vaya guiando. Después de todo esto, ya más o menos se viene ya dando los contenidos, el docente ya va más explicando sobre el tema. También aquí se entra un poquito también lo que es la memoria semántica, las experiencias vividas, como estaba diciendo también el compañero al principio. Y al final podríamos decir de toda esta cuestión, al estudiante también se le expone un poquito más de planteamientos de nuevas preguntas, más interrogantes al estudiante, para que el niño mismo él vaya, como se dice, resolviendo su propio problema. Cuando digo resolviendo su propio problema, es decir, que el estudiante él mismo vaya descubriendo el tema, él mismo vaya, como se dice, tratando de conocer un poquito más del tema, no solo esperando del docente, sino él mismo se autoeduque por él mismo. Bueno, yo voy a opinar. Bueno, con respecto a lo que dice la compañía de las preguntas, pueden incluso hacer las mismas preguntas que se hicieron al principio. ¿Por qué? Por ejemplo, si dicen que es una etnia, entonces ya van a tener una idea para, en la última parte, ¿no? Para concretar y decir, una etnia es tal cosa. ¿Quién me responde ahora sí que es una etnia? Creo que ustedes hasta lo han practicado, ¿no? Ahora sí díganme qué es una etnia o qué grupo de personas forman determinada etnia. Entonces ellos van a decir, sí, ahora sí, una etnia es esto, van a opinar varios, y de esa opinión de varios pues se llega a algo concreto. ¿Listo? Enseguida. Otra cosita, antes de que sigamos su compañera. La parte de la desestabilización, ¿cierto? Desestabilización cognitiva. ¿Qué nos crea la desestabilización? ¿Cuál es el beneficio de la desestabilización? ¿Alguien sabe? Genera una expectativa más bien, ¿cierto? Porque cuando usted le pregunta algo al chico, por ejemplo, vamos a hablar de la Navidad, y ¿ustedes saben dónde nació Papá Noel? Entonces los chicos empiezan. En el Polo Yo creo que puede ser de tal lado. En últimas el chico está esperando que usted le diga de dónde, ¿cierto?
pero antes de que él espere la respuesta, él está pensando, tiene una desestabilización cognitiva. O sea, empieza como a pensar a lo que le decía el abuelito, lo que le decía la mamá y lo que le decían los cuentos. Y está esperando la respuesta del docente. ¿Listo? ¿Sí? Dice acá, el docente expone una situación acerca de un problema seleccionado. Por ejemplo, puede, al respecto de lo que empezó a hablar nuestra compañera acerca del mercado, puede decir lo siguiente: ¿por qué hay unos que sí se visten de esta manera, otros de esta manera y otros de esta manera? ¿Cierto? Puede preguntar, ¿todos hablarán el mismo idioma? Puede preguntar, ¿alguno de los chicos de acá habla el idioma del que está en el mercado? ¿Cierto? Entonces, de pronto hay un chico que sí habla el idioma o conoce el idioma. Le puede preguntar otra cosa. Su papá, si de pronto ya se está hablando del tema acerca del quichua, ¿su papá y su mamá hablan quichua? Entonces el chico dice, sí, mi papá y mamá. ¿Y usted habla quichua? Pueden preguntar eso. Entonces, el problema sería, ¿por qué no habla quichua el chico? Entonces, se empezaría a hablar acerca del tema del quichua. Porque yo conozco acá, por ejemplo, hablando ya, cerrando un poquito el tema, haciendo un paréntesis, podemos decir, hay muchos papás de los que están acá que hablan quichua, ¿cierto? ¿Alguien de aquí, los papás hablan quichua? Bueno, por aquí. ¿Y usted habla quichua? Mi abuelo. ¿Y usted habla quichua? No. Entonces eso Yo puede ser... soy checheña. Entonces ese puede ser parte del problema que se abarque, ¿cierto? Y se puede empezar a darle solución. Bueno, introduce preguntas, eso es prácticamente retomando lo que se había hablado al principio, introduce preguntas desestabilizadoras, ¿cierto? Para que el estudiante solucione el problema. Y al final, o sea, aquí se resuelve en 3 pasos, ¿no? Se plantea el problema, después se introducen preguntas, y al final se hace la concreción, o sea, se concreta lo que dije, se pregunta entre todos a ver si tienen todos la solución, que es una etnia. Entonces todos dicen, una etnia está, entre todos se reúnen. Bueno, más o menos. ¿Siguen? La heurística. Bueno, como también podemos ver lo que estaba diciendo el compañero, creo que todos sí nos hemos familiarizado, aunque algunos digamos no hablamos quichua, sí hemos hablado, como se dice, hemos escuchado, ¿no? O hemos hablado a veces, como se dice, guagua es bebé, ¿no? Creo la mayoría nos ha salido esa palabra, guagua, achachay, o también se ha escuchado, porque a los niños también se les pregunta, ¿ustedes han escuchado o han hablado? Y dicen, no, pero digo, no sé si ustedes han escuchado a su mamá que dice taita. ¿A quién le dice taita? A mi papá. Entonces, ellos sí se van familiarizando un poquito con el tema, siempre y cuando también exponiéndole y ayudándoles que ellos también vayan un poquito conociendo del tema. Dale. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Compañeros, yo voy a dar sobre la conversación heurística. ¿Qué hablamos de heurística? Es el arte de la ciencia de descubrir o de conocer. La conversación heurística trata que el estudiante formula un problema acerca del tema. Podría ser que los estudiantes desconocen acerca de las etnias, localidades o grupos etnias localizados en la región sierra. De ahí la docente realiza mesas redondas, lluvia de ideas, en donde los estudiantes formulan su conocimiento. Podría ser que yo conozco que en Cotopaxi se realiza el grupo etnio tal, o en las diferentes partes de la región. También habla que la docente refuerza ese conocimiento y también que el estudiante buscando estrategias, por ejemplo,